Malverde, Jesús Malverde, era un ladrón que asaltaba en los caminos de Sinaloa y supuestamente ayudaba a las personas, algo así como un Robin Hood. Con el paso del tiempo, a esta persona se le consideró un santo y lo adoptaron grupos de personas para que los protegiera. Los ladrones, los narcotraficantes, y hacen pues capillas para él. En las casas de los narcos se han encontrado altares en los que ponen veladoras, ponen flores a este santo Malverde, junto con imágenes de la Santa Muerte, que también pues, es una otra figura que no es real, pero que también la ponen en sus altares los narcotraficantes, los ladrones, los delincuentes, y supuestamente los protegen, ¿no? Es una mezcla de algunas cosas verdaderas con creencias populares, con religiones extrañas. Es lo que se llama el sincretismo, que es esta mezcla de diferentes creencias y religiones. Y a nosotros nos puede parecer pues hasta de risa, ¿no? ¿Cómo es posible que pase eso? Pero tenemos una historia que vamos a ver el día de hoy, de un ladrón religioso. Y esto nos abre los ojos, que nosotros no estamos muy lejos de eso. A veces los narcotraficantes creen que por hacer estas cosas, por poner estos altares, construir estas capillas, van a ser bendecidos, que van a recibir una protección pues divina. Y a nuestra manera nosotros podemos creer lo mismo. Podemos creer que porque hacemos ciertas cosas o hicimos ciertas cosas, Dios nos tiene que proteger, nos tiene que dar lo que nosotros esperamos, y pues usamos de esta manera, no tan grotescamente, pero este sincretismo, y vivimos en él. Vamos al libro de Jueces, capítulo 17. Vamos a leer este capítulo. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre de Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita,
y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando a su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Y entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu misericordia, por tu palabra que tenemos con nosotros, porque a través de ella te revelas, porque a través de ella te conocemos, y te pedimos que por medio de tu Espíritu, Señor, abras nuestros ojos para que podamos entender lo que dice, pero más que entenderla, que el Espíritu la aplique a nuestra vida para que nuestro corazón sea cambiado, para que podamos ver toda la verdad de Cristo, toda nuestra necesidad, que no nos confundamos por las cosas del mundo que creemos que necesitamos, pero que son ilusiones vanas, que se desvanecen, que no van a durar. Que pongamos nuestros ojos en la eternidad y que hacia allá nos dirijamos, porque para allá vamos, queramos o no, y un día estaremos en la eternidad a tu lado o en la eternidad separados de ti. Por eso pedimos tu misericordia y tu obra en nosotros, Padre, que ninguno de los que está aquí se pierda en tu misericordia. Lo pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. Con la muerte de Sansón se termina la historia de los jueces. Sansón fue el último de los jueces. Pero el libro de los jueces continúa con 2 historias que nos permiten conocer el estado espiritual del pueblo de Dios en esa época de los jueces. Así entendemos que los jueces, cada vez más imperfectos, cada vez más mundanos, influidos por las naciones vecinas y por los cananeos que no exterminaron, son un fiel reflejo del deterioro espiritual causado por la falta de obediencia a los mandatos divinos de ocupar toda la tierra prometida, y por la convivencia mundana con sus vecinos. Estos relatos fueron dejados al final del libro por el autor, pero eso no significa que ocurrieron después de la muerte del último juez. Más bien ocurrieron antes, al principio del libro de Jueces, cuando Finés era el sumo sacerdote. Vamos a ir al capítulo 20 de Jueces, ya al final de esta historia que vamos a ver hoy, de esta segunda historia más bien que vamos a ver la próxima semana, de la guerra civil contra los benjamitas. Y ahí vemos cuándo ocurrió, que fue cuando Finés, dice, vamos a leer este versículo, dice: y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron:
¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces Finés era el sacerdote, y esto ocurrió pues al principio del libro de los jueces. Estas dos historias, la primera se nos cuenta en los capítulos 17 y 18, y es acerca del origen del santuario de la tribu de Dan. Esta era la tribu de Sansón, pues que tenía sin duda una forma de pensar influida por la forma de vida de su tribu. Los amorreos habían empujado a los de Dan hacia las montañas y no los dejaban bajar. Habían fracasado en tomar posesión de la tierra que les había tocado en el sorteo y se dejaron arrinconar en una posición incómoda. Quedaron aislados y no podían ir a Silo, donde estaba el santuario en esa época, y no podían ir a Jerusalén. Y eso contribuyó a que buscaran tener su propio santuario. Y esto es lo que termina la historia en el siguiente capítulo que vamos a ver la próxima semana. Ahora vamos a ver esta primera parte de la historia que sirve como preámbulo y como contexto para la de la siguiente semana. Pero vamos a Jueces 1:34, donde vemos esta situación de los de Dan, ahí que estaban ahí aislados. Dice Jueces 1:34: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Tiempo después, cuando el reino se dividió bajo Jeroboam como rey de las tribus del norte que se separaron, él puso en Dan uno de los 2 becerros de oro que hizo, retomando el santuario que hubo ahí en esta época de los jueces. Las cosas malas, como el becerro de oro y el santuario en Dan, esas cosas malas quedan siempre en la memoria para resurgir cuando hay oportunidad. Vamos a leer Primera de Reyes 12:30, donde está ahí, vemos que ese santuario ya tiempo después se vuelve a poner en Dan. Dice Primera de Reyes 12:30: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ven ahí a Dan. Entonces esta primera historia empieza a contarnos acerca de un hombre que vivía en el monte de Efraín. Y lo primero que se nos dice es acerca de quién era este hombre, el carácter de Micaía. Dice el versículo 1 y 2: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. El nombre de Micaía significa ¿quién como Jehová? Pero el nombre piadoso no corresponde al hombre que lo tiene. El relato comienza con Micaía confesándole a su madre que él es un ladrón, que él fue
el que le robó 1100 ciclos de plata. Será una cantidad considerable. Un poco más adelante vamos a ver que 10 ciclos de plata al año pues eran un buen salario. Entonces 1100 era una muy buena cantidad de dinero. El dinero fue robado. La madre no sabía quién lo hizo y lanzó una maldición para el ladrón, pidiendo pues un castigo para este ladrón desconocido. Micaía oyó la maldición. No había tenido temor de Dios para no robar, pero tuvo temor de la maldición. La religión que tenía no servía para cambiarle el corazón. Confesó para librarse de la maldición. No era un arrepentimiento, ni siquiera un remordimiento. Él era una persona sin carácter y muy débil, sin principios. Cuando Micaía confesó, la madre se dio cuenta de que había maldecido a su hijo. La maldición que pidió era la ruina y la destrucción prometidas por Dios para el que no cumpliera sus mandamientos, incluido el del robo. Vamos a Deuteronomio 28:15. Dice este versículo: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí podemos ver enseguida todas estas maldiciones, pues que son terribles. La madre era una mujer supersticiosa. No tenía realmente una relación con el Señor. Creía que con decir ciertas cosas se cumplirían. Y entonces trata de quitar la maldición sobre su hijo, pues profiriendo una bendición, pidiendo que vengan las bendiciones prometidas por cumplir los mandamientos. Vamos a Deuteronomio 28, pero los versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y también ahí están estas bendiciones. Ella, la madre de Micaía, no busca ni pide a su hijo un arrepentimiento verdadero, y por esa razón no puede haber una reconciliación completa entre ellos, sin tener que pasar por el doloroso proceso del arrepentimiento. No hay nada que evite que Micaía vuelva a hacer lo mismo en el futuro. Él no tuvo necesidad de examinar su corazón ni analizar sus motivos. No necesitó ser humilde y ver la necesidad de la gracia para ser perdonado.
no vio la necesidad de un cambio. Su madre excusó su pecado. Muchas veces es lo que hacemos los padres. Justificamos a nuestros hijos. Pues decimos que lo que hicieron, pues se entiende. La manera como lo educó se ve en el carácter que tiene Micaía. Por eso es como es. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje: y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Micaía le devolvió el dinero a su madre. Ella estaba pues muy contenta por haber recuperado su plata y ofrece el dinero como una ofrenda a Jehová, pero lo hace para hacer una imagen. La idea era hacer una imagen tallada, ya fuera en piedra o en madera, y recubrirla de metal, recubrirla de plata. Esto era una total desobediencia al segundo de los mandamientos que prohíbe expresamente la fabricación de imágenes. Vamos a Éxodo 20, versículos 4 y 5. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La madre de Micaía bendice en el nombre de Jehová, hace ofrendas a Jehová, no invoca a ningún ídolo, ni a Baal, ni a Dagón, ni a ningún otro. Parece que adora a Jehová, pero es solo de palabra, no obedece lo que Dios dice. La consagración del dinero a Jehová no lo había hecho realmente para Jehová, lo había hecho para beneficio de su hijo, por lo que se lo da a él. Dice: yo te lo devuelvo, como diciendo, quédate con él. Dice el versículo 4: mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. De todos modos, Micaía devolvió el dinero a su madre. El dinero devuelto, ella lo había ofrecido todo a Jehová, pero toma solo una parte, 200 ciclos de plata, para hacer imágenes. La falta más grave es la de hacer las imágenes, porque es una forma descarada de idolatría, una forma abierta de rebeldía. Cuando se hace una imagen, es imposible que refleje lo que Dios es. En una imagen se puede mostrar algún aspecto de la naturaleza de Dios, pero va a ocultar muchos otros. Por ejemplo, el becerro de oro podía tratar
demostrar el poder de Dios simbolizado por la fuerza, pero no podía mostrar su sabiduría ni su omnipresencia, por ejemplo. Si hiciéramos una imagen de Dios amoroso, no mostraría ni la justicia ni la santidad. La imagen de un Dios crucificado no mostraría su victoria, su reino, todo lo que Él es, su poder. Una imagen muestra una naturaleza de Dios distorsionada. Adorar una imagen muestra que no se adora a Dios como es, sino que se escogen los atributos de Dios que sean agradables y aceptables para la persona que hace o que tiene la imagen. Adorar por medio de imágenes es querer limitar a Dios, darle una forma según los propios deseos y ajustarlo a las propias necesidades. No necesariamente es hacer una imagen de madera, de metal o de cualquier material, de yeso, de plástico, o dibujarla, pintarla o imprimirla. Es rechazar a Dios como es y como se revela por medio de su palabra. Es hacer una imagen con nuestra imaginación, pero es una imagen de acuerdo a nuestros deseos. Es como cuando alguien dice: yo no creo que Dios vaya a condenar a todos porque Dios es amor. O yo no creo en un Dios como ese que prohíbe esto, o que hace esto. O el que dice: el Dios en el que yo creo deja en libertad al hombre, y el hombre es el que decide acerca de su salvación. Si no, Dios no sería justo. Pero la idea es que yo decido cómo debe ser Dios, según lo que yo creo. Es un Dios a mi imagen, es un Dios de mi imaginación, aunque no sea una figura que se pueda ver. Es una imagen que tengo en mi mente, y no Dios como se revela Él mismo en su palabra. De esta manera se puede cambiar la ley de Dios, se le agrega o se le quita algo según los gustos o la conveniencia. Eso es lo que hacen Micaía y su madre, ignorando los mandamientos de Dios, lo que Dios dice. Aquí en el versículo se parece que da la idea de que hay dos imágenes, una de talla y una de fundición. Pero hay, otra versión traduce una imagen de talla y fundición, que es la misma imagen. Esa es la idea, que fue hecha de talla y luego recubierta de metal, que era la imagen que tenía la tribu de Dan, que se menciona en el siguiente capítulo. En Jueces 18:31 habla de una imagen. Dice Jueces 18:31: así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Pero el hecho es que se hizo la imagen y se puso en la casa de Micaía. Dice el versículo 5: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Micaía hizo en su casa un santuario. No estaba permitido adorar a Dios en el lugar que cada quien quisiera. Tenía que ser hecha la adoración a Dios en el lugar donde estaba el tabernáculo,
que era donde estaba la presencia de Dios. Todo en el Antiguo Testamento así era. Ya después Jesús dice que los verdaderos adoradores no adorarán ni en Jerusalén ni en el templo de los samaritanos, sino en todo lugar. Pero Dios había dicho que Él mismo escogería el lugar donde ellos tenían que adorar. Ahí es donde se tenía que rendir el culto. Vamos a Deuteronomio 12:5. Deuteronomio 12:5. Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, este buscaréis y allá iréis. El lugar designado era donde se hacían los sacrificios y toda la adoración. Ahí estaba el éfod, que era la vestidura que tenía el sacerdote, que tenía ciertas piedras que se usaban para consultar a Jehová. La usaba el sumo sacerdote. Obviamente no podía haber más que una de estos éfod, y nadie debía hacer otro. Si recordamos, Gedeón hizo uno y ese fue tropezadero para él y para su casa, lo leímos. Hizo también terafines, que son figuras, en otro lugar se le denomina como ídolos domésticos, pero eran figuras que servían como para adivinar. Y por si fuera poco, consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Dios había designado a la tribu de Leví para servir en el tabernáculo, luego en el templo, y de entre ellos, concretamente, a los descendientes de Aarón, para que fueran sacerdotes delante de él. Nadie más podía ser un sacerdote. Vamos a leer Números 3:10. Dice este versículo: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Aparentemente Micaía era un hombre piadoso, quiere adorar a Dios y se esfuerza para tener todos los elementos para hacerlo. Tiene un santuario en su casa, lo que diríamos ahora una capilla, un lugar especial para adorar, con un sacerdote. Quiere hacer las cosas bien, no le importa gastar para tener todo lo necesario, pero el problema es que quiere adorar a Dios sin obedecer sus mandamientos. Obedecía a su manera. La obediencia para él no era lo más importante, pero sin obediencia no existe ninguna adoración. Nadie puede conocer a Dios por medio del razonamiento o de la experiencia. Solo lo podemos conocer porque Él se revela, y se revela por medio de su palabra. Y solo por medio de su palabra podemos saber la manera correcta de adorarlo. Y está en sus mandamientos. No te harás imagen. Los 4 primeros mandamientos hablan de cómo debemos adorar a Dios. Dios debe ser adorado como Él manda, no como nosotros pensamos. Todo lo que Dios manda en cuanto al culto debe ser hecho.
lo que prohíbe no debe ser hecho. Y no podemos ni poner ni quitar de lo que prohíbe o manda en su palabra. Vamos a leer Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los elementos que debe tener el culto de adoración los podemos encontrar en el capítulo 22, en el párrafo 5 de nuestra confesión de fe, que trata de la adoración religiosa del día de reposo. El párrafo 5 dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios, que debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales, han de usarse de una manera santa y piadosa. La religión de los israelitas se había convertido en una mezcla de la religión de ellos con las religiones de los demás pueblos con los que tenían contacto. Eso les permitía seguir las leyes que les gustaban e ignorar las que no les agradaban. Ellos decían ser el pueblo de Dios, parecía que adoraban a Dios, pero en realidad vivían como el mundo, hacían lo que era agradable a sus ojos. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo adoramos nosotros a Dios? ¿Adoramos al Dios verdadero o a un Dios de nuestra imaginación? No estamos tomando elementos cristianos y elementos del mundo y los mezclamos para finalmente salirnos con la nuestra y justificarnos, y pensando que somos piadosos porque adoramos a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Vivimos en una sociedad en la que cada quien hace lo que bien le parece. Muchos no rechazan a Dios de una manera abierta, hasta lo invocan, tienen actividades religiosas, pero tienen una religión como la que tenían los israelitas en ese tiempo de los jueces, y también más adelante en el tiempo de los reyes, de acuerdo a los gustos de cada persona y a las ganas que tenía ese día. Adorar a Dios es algo opcional. A veces hay algo más importante. A veces tengo otros compromisos. A veces simplemente no tengo ganas porque ayer pues me cansé y estoy muy cansado. Esa es muchas veces nuestra adoración.
otras prioridades y no lo que Dios manda. Es una religión que no se trata de Dios, su verdad y su voluntad. Son mis gustos y mis ideas. Es una religión que quiere limitar y controlar a Dios para convertirlo en un Dios con el que me sienta cómodo y que me permita tomarme ciertas libertades cuando yo quiera o cuando las necesite. Es una religión falsa en la que parece que cumplo y no tengo que esforzarme demasiado, pero no es una religión que traiga bendición, ni es una religión que pueda librar de la esclavitud, del pecado. Y lo más importante, no es una religión que pueda limpiarme y cambiar mi corazón. No es una religión que pueda salvarme, porque el Dios al que sirvo es un Dios al que yo fabriqué. Dice el versículo 6: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un gobierno central que unificara a toda la nación y que pusiera orden. Pero cuando hubo rey, las cosas siguieron por lo menos igual, y ellos terminaron por apartarse, por ser deportados y ser esclavizados, porque la maldad no se detiene con alguna forma de gobierno. Más que eso, sí había rey en Israel. El rey era Jehová, pero como nación lo habían rechazado como rey, y la consecuencia era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ninguno aceptaba la guía de otro. Por eso fueron conquistados por sus enemigos tantas veces, y solamente entonces, cuando estaban oprimidos y en esclavitud, seguían al libertador en turno. Pero cada uno era su propia guía moral. El pueblo sentía que hacía lo correcto, pero eso era medido por lo que cada quien quería, según lo que a cada quien le parecía. Así se piensa en la actualidad. ¿Cuántas veces no oímos que tu corazón te guíe? Haz lo que te diga tu corazón, lo que te dicte tu conciencia. Ese es el consejo para todos los aspectos de la vida. Pero la Biblia y el sentido común nos dicen que ese tipo de anarquía moral, espiritual y social no trae sino destrucción. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los problemas de Israel fueron porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero lo que era recto a los ojos de los israelitas era malo ante los ojos de Jehová. Sigue siendo esto verdad ahora. Les pareció bien a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les pareció bien a Nadab y a Abiú ofrecer fuego extraño. Le pareció bien a David cometer adulterio con Betsabé. Le pareció bien a Judas traicionar a Cristo. Pero Dios dijo que estaba mal lo que hacía. Cuando un hombre sigue lo que le parece bien, lo que sale de su corazón corrompido va a la ruina. Necesitamos seguir el camino de Dios, no el nuestro. Vamos a leer Proverbios 14:12.
Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pues tenemos a Micaía con su santuario en su casa, con el éfod, con los terafines, con un hijo como sacerdote, y aparece otro personaje, el levita asalariado. Vamos a los versículos 7 a 10. Y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde puedo encontrar lugar. Y entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Pues aparece este nuevo personaje en la historia, de lo que se nos dice que es un joven que es levita y que era forastero en Judá. Él era de la tribu de Leví, pero vivía en Belén como forastero, no era de ahí, por lo que no tenía heredad, no tenía tierras, y tenía que vivir de las ofrendas de los israelitas, y él los tenía que servir como levita. Él como levita tenía ciudades a las que podía ir a vivir y donde podía servir al pueblo de Dios como Dios lo había dispuesto. Pero quiso hacer lo que le parecía bien, y buscando una vida más próspera económicamente, no le gustó esa vida en la que servía a Dios y según él recibía poco, él merecía más. Empezó a viajar hacia el norte, llegó por casualidad a casa de Micaía. Micaía se enteró de que este levita estaba buscando un lugar para vivir y le ofreció un trabajo. Quería que se quedara con él y trabajara como sacerdote. A Micaía le había parecido bien poner a uno de sus hijos como sacerdote, pero le pareció mejor tener a un levita. En el fondo él sabía que su santuario y su adoración eran falsas y sin sentido, y pensó que un levita lo haría legítimo. Como le dijo: sé mi sacerdote, intercede por mí ante Dios, dile lo que yo no puedo decirle, ofrece sacrificios que seguramente serán mejor aceptados que si los presenta a mi hijo, porque mi hijo no es levita y tú sí. En su mente sigue tratando de hacer las cosas a su modo, pensando que le tienen que agradar a Dios porque cumple con algo más, con más elementos. Su culto será más parecido a lo que Dios pidió. Por su parte, el levita, a él el salario le pareció bueno: dinero, más ropa y comida, además de un puesto de prestigio a cambio de ser como padre, ser como su guía espiritual, su mediador y su fuente de bendición. El levita se vendió a la idolatría de Micaía. Es un mercenario. Le daba lo mismo servir a Dios que servir a un ídolo si la paga era buena. La responsabilidad del levita
era enseñar la ley de Dios al pueblo. Debía rechazar la oferta y instruir, enseñarle a Micaía la manera correcta de adorar. Vamos a leer de Deuteronomio 33, 10. Ellos, hablando de los levitas, ellos te enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ellos, los levitas, habían recibido la ley, habían recibido instrucciones, estaban preparados, habían, por así decirlo, recibido ese don de parte de Dios. Y su misión era enseñar a los del pueblo. Pero a este levita le pareció poca cosa. Él quería otras cosas, quería prosperar, quería algo que Dios no le daba, o pensaba que no le daba, y que él quería. Entonces dice el versículo 11: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Micaía lo proveía como a uno de sus hijos, y como dependía de sostén económico, pues no podía hacer la labor paternal de corregir los errores de Micaía, y no lo iba a hacer porque él estaba pues recibiendo esta paga. Dice el versículo 12: y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Micaía no tenía autoridad de parte de Dios para consagrar a un sacerdote. Lo que hizo no servía para nada. Esa consagración le daba a él una confianza falsa. Cada uno es culpable de su pecado, pero podríamos decir que el levita es más culpable porque él conocía la palabra de Dios y él debía enseñarle a Micaía lo que estaba mal, debía corregirlo. Dice el versículo 13: y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Micaía había tratado de hacer mejor su santuario. Con este sacerdote lo había tratado de mejorar, pero por la misma razón por la que robó a su madre, para enriquecerse. Él cree que si hace el culto de esta manera más correcta, Jehová está obligado a prosperar. Él cree que se ha librado de la maldición de su madre, pero está completamente equivocado porque ni siquiera sabe lo que la palabra dice acerca de la manera correcta de hacer el culto. Lo que hizo no le va a traer prosperidad, sino que lo va a perder todo, como vamos a ver en la segunda parte de esta historia. El ídolo que tengas, cualquiera que sea, te va a llevar a perderlo todo, empezando por ese mismo ídolo, por lo que vives ahora, a lo que dedicas tu vida, tu esfuerzo, que te tiene atrapado, que te exige que lo sirvas cada vez más y más. Si en tu vida hay otra prioridad que no sea Cristo, tienes un ídolo en el que confías y que al final nada te puede dar,
no hay gozo, ni felicidad, ni salvación fuera de Cristo. Arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de tu desobediencia, de tu inconformidad con lo que Dios quiere para ti. Arrepiéntete de querer hacer las cosas a tu manera, dándole valor y prioridad a las cosas del mundo que son pasajeras y que alguien te puede quitar y que finalmente acabará quitándote. Arrepiéntete y ven a Cristo, el único sacerdote que puede interceder por ti, el único al que nadie te puede quitar, aunque te quite la vida. Vamos a Romanos 8, versículos 38 y 39. Dicen estos versículos: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Micaía tenía razón en que debemos adorar a Dios de una manera correcta, a través de un sacerdote adecuado. Él puso su confianza en el levita porque pertenecía a la tribu de Leví, de los que podían ser sacerdotes. Lo puso como sacerdote porque descendía de Leví. Su confianza era errónea. La verdad que no entendía es que la bendición sí depende de tener un sacerdote adecuado. Y el único sacerdote que tenemos es el sacerdote adecuado. Vamos a ver Hebreos 7, 22 a 26. Hebreos 7, 22 a 26. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras en ella. Y pedimos que obres en nosotros para ver, que nos hagas ver cómo nos desviamos fácilmente, cómo fácilmente buscamos satisfacción en otras cosas, cómo Cristo no es suficiente para nosotros muchas veces, cómo buscamos ser prosperados y eso es lo único que nos importa. No nos importa gastar, no nos importa tener dioses falsos, sacerdotes falsos, nosotros mismos, el mundo, todas estas cosas, Padre, que nos desvían
de poner nuestra confianza solamente en nuestro sacerdote eterno, de que nos puede hacer ver que todas las demás cosas, todas las circunstancias, todo lo demás va a pasar, que no tengamos que regresar arrepentidos después de haberlo perdido todo, Padre. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, obra salvación por medio de tu palabra en todos, Padre, y que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén.